Hola, soy Valerie. Tengo 50 años y prepárate, porque esta historia abarca varios años, pero créeme, vale la pena. Mi hija y yo estamos ahora en un lugar mucho mejor del que jamás imaginamos. Todo comenzó cuando conocí a Ted, mi esposo, a través de unos amigos en común. Salimos en un par de citas y rápidamente nos enamoramos. Estuvimos juntos como novios durante unos 3 años antes de casarnos. Estaba extasiada de casarme con él porque era, literalmente, mi otra mitad. Nos completábamos de una manera que no puedo explicar. Después de un año de matrimonio, Ted comenzó a pedirme que intentáramos tener un bebé. En ese momento, yo tenía mucho miedo de dar a luz, además de que tenía varias complicaciones de salud reproductiva. No quería poner en peligro ni mi vida ni la del futuro bebé. Sin embargo, Ted insistía mucho, así que finalmente cedí. Todo mi embarazo fue un desafío debido a mis complicaciones de salud. Fue una etapa muy difícil, pero Ted fue muy paciente y cariñoso durante los primeros 3 meses. Luego comenzó a viajar con frecuencia por trabajo, y las cosas se complicaron aún más. Sin embargo, Ted llegó a tiempo para el nacimiento de nuestra hija, Kendall. Vivíamos en un departamento amplio y acogedor que rentábamos. No teníamos planes de mudarnos porque no estábamos lo suficientemente estables económicamente para comprar una casa. Cuando estaba embarazada de 7 meses, tuvimos una nueva vecina que se mudó al departamento junto al nuestro. Aunque Ted se mostró muy reacio a que fuéramos a conocerla, yo sentí que, siendo ambas mujeres embarazadas, podríamos conectar de alguna forma. Así que arrastré a Ted hasta la puerta de su apartamento y toqué el timbre. Hola, soy Valeria y este es mi esposo Ted. Somos tus vecinos y solo queríamos presentarnos. Es un gusto conocerlos. Me llamo Cassie. ¿Por qué no pasan? Disculpa si esto parece raro, pero pensé que sería agradable tener una compañera que también está embarazada como yo. Ted ha estado muy ocupado con sus viajes de trabajo, y me vendría bien la compañía. Dímelo a mí. Justo estaba pensando en pasar más tarde porque también necesito algo de ayuda. ¿Dónde está tu esposo? Oh, no tengo uno. El hombre que me embarazó terminó abandonándome, así que tendré que criar a este pequeño sola. Oh, qué pena. Estamos justo al otro lado si necesitas algo. De acuerdo, incluso si yo no puedo ayudarte, Ted estará aquí para lo que necesites. En ese momento, me pareció un poco extraño que Ted estuviera tan incómodo con Cassie. ¿Qué razón tenía para sentirse incómodo? Yo ya lo había desensibilizado a las cosas asquerosas del embarazo, y no había forma de que tuviera que ver a Cassie de esa manera. Además, en el peor de los casos, solo tendría que hacerle algún recado. Intenté preguntarle por qué se veía tan incómodo ese día, pero me dijo que simplemente lo olvidara, que estaba cansado. Lo dejé pasar porque no vi razón para insistir, aunque, si hubiera presionado en ese momento, probablemente habría evitado mucho dolor para mi hija y para mí. En fin, Cassie y yo pasamos mucho tiempo juntas y creamos un vínculo especial gracias a nuestros embarazos. Ted parecía cada vez más incómodo con toda la situación, pero se negaba a decirme por qué. Solo decía que era raro que me hiciera amiga de una extraña. Pero, ¿no es así como se hacen los amigos? Después de que di a luz a mi hija Kendall, la vida se volvió aún más ocupada. Ted y yo estábamos ajustándonos a nuestras nuevas rutinas, pero también teníamos en mente a Cassie. Apenas había logrado superar mi embarazo con la ayuda de Ted, así que no podía imaginarme lo que debía hacer para Cassie hacerlo sola. 3 meses después de que nació Kendall, Cassie también dio a luz a una niña llamada Mai. Dado que vivíamos tan cerca, y nuestras hijas eran de la misma edad, los niños, siendo tan cercanos en edad, crecieron muy unidos. Organizábamos muchas citas de juego para nuestras niñas, lo cual debo admitir que también usábamos como tiempo de descanso para nosotras. En general, teníamos una vida bastante idílica. Con el paso de los años, las niñas crecieron y comenzaron a encontrar consuelo en las casas de la otra. Todo iba bien hasta que llegaron a su primer año de preparatoria. De repente, Mai dejó de venir a nuestra casa, y Kendall se negaba a verla, como cualquier madre. Esto me preocupó muchísimo. Al principio, pensé que era una simple pelea tonta entre adolescentes que eventualmente solucionarían. Sin embargo, pasaron los meses, y la tensión entre ellas solo empeoró. Una noche, me senté con Kendall para hablar sobre lo que estaba pasando. Cariño, sé que no quieres hablar de esto, pero, ¿podrías decirme qué pasó entre tú y Mai? Mamá, no quiero hablar de eso. Lo sé, pero ustedes eran tan buenas amigas, crecieron juntas. ¿Qué sucedió? Mira, desearía saberlo. ¿Ok? ¿Cómo que no sabes? No sé, mamá, tuvimos nuestras vacaciones de verano y, cuando comenzó la preparatoria, Mai simplemente empezó a ignorarme.
Se negaba a hablar conmigo y hasta comenzó a burlarse de mí con sus amigas. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No tengo idea. Intenté hablar con ella muchas veces, pero solo me miraba con desprecio o me hacía burla junto a sus amigas. Ay, cariño, eso es horrible. ¿Quieres que hable con Cassie? No, por favor no lo hagas. Probablemente solo empeoraría las cosas para mí en la escuela. Está bien, no diré nada, pero prométeme que si Mai llega a hacer algo muy malo, me lo contarás. Lo prometo. La curiosidad no me dejaba en paz. Quería saber por qué Mai había comenzado a comportarse así, pero no tenía forma de averiguarlo. Además, noté que casi nunca se acercó a mí para hablar sobre el hecho de que las niñas ya no pasaban tiempo juntas. De hecho, apenas hablábamos. Me di cuenta de que yo tampoco había hecho el intento, así que traté de cambiar eso. Pero Cassie siempre estaba muy ocupada para platicar. A veces, Mai era quien abría la puerta cuando iba a su casa, y me miraba con desprecio. En ese momento entendí cómo debía sentirse Kendall. Intenté hablar con Mai, pero simplemente se alejaba de la puerta y llamaba a Cassie. Eventualmente, dejamos de hablar casi por completo. La vida siguió su curso, aparentemente normal. En el último año de preparatoria de Kendall, comencé a planificar nuestras finanzas para apoyarla en la universidad. No quería que se endeudara con préstamos estudiantiles porque sabía lo difícil que era pagar esas deudas, y con la economía actual, probablemente le tomaría aún más tiempo. No quería que cargara con ese estrés, por eso Ted y yo habíamos comenzado a ahorrar un año antes de que Kendall naciera. Queríamos lo mejor para ella. Kendall sabía sobre la cuenta de ahorros que teníamos para ella y conocía el monto exacto. Había suficiente dinero para que pudiera ir a una universidad a Ivy League y aún le quedara un poco para sus gastos personales. Un día, mientras Kendall y yo revisábamos opciones de universidades, decidí echar un vistazo a la cuenta de ahorros. Siempre me daba alegría ver cómo habíamos asegurado un buen futuro para ella. Pero cuando vi el saldo, sentí que el corazón se me detuvo. Más de 2/3 del dinero habían desaparecido. Hice mi mayor esfuerzo por no entrar en pánico frente a Kendall, pero le pedí que se fuera a su habitación porque tenía cosas que atender. Cuando se fue, perdí la calma por completo. ¿Cómo podía haberse ido tanto dinero? Revisé el historial de transacciones y vi que el dinero había sido retirado en un cajero automático. Había solo una persona además de mí que tenía acceso a esa cuenta, Ted. No entendía por qué necesitaría retirar tanto dinero, pero oré para que no lo hubiera gastado todo. Pasé el resto del día ansiosa, esperando a que Ted volviera del trabajo. Cuando finalmente llegó a casa, me evitó. La cena fue incómoda, y hasta Kendall preguntó si algo le pasaba a Ted. Le aseguré que solo estaba cansado y le pedí que regresara a su habitación. Cuando entré en nuestra habitación, Ted estaba mirando redes sociales en su teléfono. Decidí que ya no podía evitarme y que tenía que decirme qué estaba pasando. Lo mínimo que Ted podía hacer después de semejante traición. La situación me había dejado profundamente decepcionada, tanto con él como con Cassie. Esa noche, cuando Ted regresó a casa, ya no me quedaba paciencia. Sabía que evitaría cualquier confrontación, pero estaba decidida a enfrentar la situación de una vez por todas. Ted, necesitamos hablar. Ahora. ¿Otra vez con esto, Valerie? Ya te dije que no hay forma de recuperar ese dinero. Eso no significa que te salgas con la tuya. Si tu decisión egoísta perjudicó a Kendall, ahora tú te vas a encargar de arreglarlo. Él suspiró, visiblemente irritado, pero se sentó frente a mí. ¿Qué quieres que haga? Ya no hay dinero. Cassie no va a devolverlo. Entonces vende tus cosas, usa tus ahorros o haz lo que sea necesario para pagar la universidad de Kendall. Ella no tiene la culpa de tu falta de juicio. No es tan simple. Si lo es, Ted. Si no haces algo, te lo aseguro, voy a tomar medidas. Mi tono serio lo descolocó. No estaba acostumbrado a verme tan decidida, y parecía entender que esta vez no iba a ceder. Después de un tenso silencio, finalmente accedió a considerar vender algunos de sus bienes, aunque lo hizo de mala gana. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, comencé a pensar en el futuro de Kendall. Sabía que no podía confiar en Ted para hacer lo correcto, así que empecé a explorar opciones. Llamé a un asesor financiero al día siguiente para revisar todas nuestras posibilidades y considerar los pasos legales para proteger los fondos restantes y evitar que algo así volviera a suceder. También contacté a Kendall para hablar con ella sobre lo sucedido, porque sabía que no sería justo mantenerla en la oscuridad.
Cuando Kendall llegó a casa esa tarde, me senté con ella en el comedor. Cariño, hay algo muy importante que necesito contarte. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien, pero, bueno, tu papá tomó una mala decisión, y necesito que sepas la verdad para que podamos encontrar una solución juntos. Le expliqué todo con calma, desde el retiro del dinero hasta la negativa de Cassie a devolverlo. A medida que hablaba, veía cómo la tristeza y la frustración aparecían en su rostro. Cuando terminé, respiró hondo y me miró directamente. No puedo creer que papá haya hecho eso, pero no te preocupes, mamá. Siempre puedo solicitar becas y trabajar si es necesario. No dejaré que esto me detenga. Su madurez y determinación me conmovieron profundamente. A pesar del caos, mi hija tenía una fortaleza que me daba esperanza. Mientras tanto, comencé a tomar medidas más concretas. Consulté a un abogado para explorar la posibilidad de recuperar el dinero. Aunque no tenía muchas esperanzas de que Cassie cooperara, sentí que debía intentarlo. También le dejé claro a Ted que, si no asumía su responsabilidad, esto afectaría nuestra relación de manera irrevocable. En los meses siguientes, fue un camino lleno de desafíos. Kendall aplicó a varias becas y consiguió trabajo a medio tiempo, mientras yo seguía trabajando duro para asegurar su futuro. Ted vendió algunos activos, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. La confianza se había roto, y eso no era algo que pudiera repararse fácilmente. Al final, Kendall logró ser aceptada en una universidad de renombre con una beca considerable. Aunque el camino no fue como lo planeamos, estoy increíblemente orgullosa de ella. Y aunque las decisiones de Ted y Cassie dejaron cicatrices profundas, también me enseñaron la importancia de mantenerme fuerte por el bienestar de mi hija y nunca dejar que nadie se interponga en su felicidad o futuro. Lo mínimo que Ted podía hacer para compensar a Kendall porque sabía que ella no iba a tomar bien la noticia. Esa tarde le conté lo sucedido, y como esperaba, estaba furiosa. Lloró desconsoladamente, y yo lloré con ella. No podía imaginar cómo se sentía, pero también sabía que compartía una parte de su dolor. Kendall me aseguró que sabía que yo no tenía nada que ver con lo sucedido y que no estaba enojada conmigo, solo con su padre. Cuando Ted llegó a casa esa noche, Kendall se encerró en su habitación y no quiso salir. Ted ni siquiera preguntó por ella, y asumí que eso se debía a que sabía que yo ya le había contado lo sucedido. Apenas me miró, lo cual, para ser honesta, agradecí. Quería que la culpa de sus acciones lo consumiera por completo. Sin embargo, sabía que necesitábamos establecer un plan para el futuro de Kendall. ¿Qué vamos a hacer por Kendall de ahora en adelante?, le pregunté. ¿Qué quieres decir? Ya establecimos que puede ingresar a la universidad con una beca. Aún así, necesitamos un plan de respaldo en caso de que eso no funcione. Funcionará, no tienes por qué preocuparte. He visto a chicos con la mitad de su inteligencia obtener becas completas. Para ella será pan comido. Eso es muy optimista, Ted. No podemos depender únicamente de eso. He ideado un plan en el que tú contribuyas más para pagar su universidad, ya que tú fuiste quien regaló su dinero. Si dices haber contribuido tanto, lo justo es que pagues más que yo. Ni loco hago eso. Kendall puede obtener una beca completa o pedir un préstamo y pagarlo como todo el mundo. ¿Cómo puedes ser más empático con dos personas que ya son prácticamente desconocidas para nosotros que con tu propia familia? ¿Qué te pasa? Mira, no me importa lo que digas, pero no voy a pagar un centavo por la universidad de Kendall. Puede usar lo que queda, y si quiere ayuda, que te lo pida a ti. En mi opinión, debería aplicar a todas las becas que pueda. Eso es todo. Buenas noches. Estaba más que molesta y frustrada con la actitud de Ted. ¿Cómo podía poner a la hija de otra persona por encima de la nuestra? ¿Qué nos hacía menos importantes para él? Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Durante esa semana, seguí intentando convencerlo de llegar a un compromiso y apoyar a Kendall de alguna manera, pero se negó rotundamente. Incluso involucró a su madre, Alia, en el asunto. Debes saber algo sobre Alia. Me odia con cada fibra de su ser. No soporta mi existencia y lo demuestra de todas las maneras posibles, desde insultos hasta accidentes, que terminan hiriéndome físicamente. Alia siempre buscaba ir en contra de todo lo que yo hacía o decía, incluso si yo tenía la razón. Con ella de su lado, Ted sintió que no había razón para ceder. Kendall dejó de hablar por completo con Ted y Alia. Se negó a siquiera reconocer su existencia, y a ninguno de los dos les importó. Nosotras trabajamos juntas muy duro para asegurar su ingreso a una buena universidad. Con suerte, Kendall consiguió una beca bastante generosa en una universidad de la Ivy League. La beca cubría alrededor del 75% de su matrícula.
y yo pude cubrir el resto. Kendall solo tendría que trabajar para mantenerse, algo que estaba más que dispuesta a hacer. Kendall siempre tuvo una gran pasión por el derecho, y eso fue lo que estudió durante los siguientes 5 años. Apenas regresaba a casa. En cambio, yo volaba para visitarla. La vida en casa era insoportable, por decirlo menos. Alia se mudó con nosotros y constantemente me atormentaba. Ted y yo dejamos de hablar y vivíamos como simples compañeros de cuarto. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de los dos iniciara el divorcio. Me quedé porque sabía que un divorcio afectaría gravemente mis finanzas, y Kendall ya había lidiado con suficientes problemas financieros. Cuando Kendall se graduó, consiguió un buen trabajo y finalmente comenzó a estabilizarse. Fue entonces cuando decidí iniciar el proceso de divorcio. Sin embargo, antes de entregarle los papeles a Ted, quise ahorrar una buena cantidad de dinero como respaldo. Justo unos días antes de entregarle los papeles de divorcio a Ted, Kendall apareció inesperadamente en la casa. Me sorprendió, pero también me alegró muchísimo verla. Me saludó con un gran abrazo y me dijo que tenía noticias importantes que compartir. Voy a recuperar mi dinero. Mamá, me dijo con una determinación que me dejó perpleja. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Solo llama a papá y a la abuela para que bajen. Cuando Ted y Alia estuvieron presentes, Kendall soltó la bomba. Tengo pruebas de que Mai es tu hija, papá. Hice pruebas de ADN en 2 laboratorios distintos, y ambos confirman lo mismo. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Ted intentó negarlo, pero Kendall se mantuvo firme. Explicó cómo Cassie, arrepentida, le confesó la verdad después de graduarse. Finalmente, toda la verdad salió a la luz. Ted había tenido una relación con Cassie mientras yo estaba embarazada, y Mai era el resultado de esa infidelidad. Cassie había chantajeado a Ted para que le diera el dinero de Kendall, amenazándolo con revelar su secreto si no lo hacía. El juicio que siguió fue decisivo. Kendall ganó y Ted fue obligado a devolverle el dinero, además de cubrir cualquier préstamo que ella hubiera tenido que tomar. Después de todo esto, Ted firmó los papeles de divorcio sin resistencia, y Kendall me ayudó a mudarme cerca de ella. Ahora estoy en un lugar mucho más feliz, y no podría estar más orgullosa de mi hija, quien superó todos los obstáculos para lograr sus sueños.